Si cuando piensas en hablar con usuarios, las primeras preguntas que se te vienen a la mente son cosas como ¿te parece una buena idea lo que estoy construyendo? ¿Usarías un producto que te ayude a hacer tal cosa? ¿O cuánto pagarías por un producto similar a lo que te estoy contando? Estas son las peores preguntas que le puedes hacer a tus usuarios. Por eso hoy te voy a contar los fundamentos de cómo hablar con usuarios para entender si tu negocio es realmente una buena idea. Y quédate hasta el final porque te voy a contar los principales consejos para sacar buena información de tus usuarios y cómo transformar estas malas preguntas en muy buenas preguntas. Y a todo esto, ¿cuál es el objetivo de hablar con usuarios? El objetivo de hablar con usuarios realmente es entender a profundidad su vida para tener la información necesaria para construir un producto que realmente les aporte valor y quieran pagar por él. Entonces, si lo que quieres es construir un producto que la gente ame y pague por él, debes seguir 3 reglas específicas para hablar con tus usuarios. La primera es hablar sobre su vida y no sobre tu idea. La segunda es hablar sobre hechos específicos o cosas del pasado y no sobre hipotéticos o cosas genéricas que pueden pasar en el futuro. Y la tercera es hablar menos y escuchar mucho más. Desglosemos cada una de estas reglas para que tú también las puedas aplicar. La primera es hablar sobre su vida y no sobre tu idea. Para entender profundamente a tus usuarios, debes tener la capacidad de escucharlos, entender sus motivaciones, sus hábitos, sus principales puntos de dolor. Y esto lo logras conociendo su vida y cómo funciona su día a día, y sobre todo en el contexto de lo que tú quieres construir. Para poner un ejemplo de referencia, imagínate que estás construyendo algo para enfermeras. Tú debes entender a mucha profundidad qué implica ser una enfermera, cómo funciona el día a día, cuánto gana una enfermera, cuáles son sus principales dolores, qué le motiva a mantenerse en esta profesión, entre muchas otras cosas que lo logras hablando constantemente con ellos sobre qué hacen. La segunda regla de preguntar sobre hechos específicos del pasado y no sobre cosas hipotéticas del futuro es porque la mayoría de las personas mienten. No hacen lo que dicen ni dicen lo que hacen. Entonces, para mantenerte con cosas concretas que no te puedan realmente mentir, básate en hechos y cosas del pasado. Habla sobre casos específicos cuando tuvieron cierto problema, que te cuenten en general, de nuevo, su día a día y su vida. Y esto te puede ayudar a que quites de en medio los hábitos y las cosas que tienen la mayoría de las personas, que es contar cosas que realmente no ocurren en su vida. Y esto te va a llevar, al hablar constantemente con esos mismos usuarios, a identificar patrones, tareas repetitivas y cosas que al final puedes solucionar con software. La tercera regla de hablar menos y escuchar más es porque cuando tú dejas que tus usuarios hablen y se extiendan, incluso vayan mucho más de la pregunta que tú les hiciste, es donde usualmente sacas las cosas más interesantes, los insights más profundos de tus usuarios. Y es que en general a las personas les encanta hablar de sí mismas. Y a ti probablemente te encanta hablar de ti mismo, de tu idea y de lo que estás construyendo porque te apasiona. Pero al momento de hablar con usuarios no es el momento de hablar sobre tu idea, ni hablar sobre ti, ni la pasión que tienes sobre este problema. Es el momento de escucharlos y dejar que hablen. Incluso cuando haya silencios incómodos, ahí cuando extiendes un poco más esos silencios, es donde el usuario empieza a pensar cosas que incluso ya están tan arraigadas en su día a día que obtienes aprendizajes que ni te hubieses imaginado. Entonces siempre deja que hablen todo lo que puedan y no los interrumpas o los cortes a la mitad de lo que están diciendo. Como puedes ver, no tiene demasiada complejidad de hablar con usuarios. Solo debes seguir ciertas reglas básicas para realmente sacar insights valiosos para tu negocio. Entonces, ¿cuándo es útil hablar con usuarios? Es útil hablar con usuarios cuando no tienes una idea y apenas estás explorando ciertos mercados o industrias. También es útil cuando ya identificaste un problema dentro de una industria y tienes una idea de cómo podrías solucionarlo. Es muchísimo más útil también cuando ya tienes un MVP y quieres empezar a validar si esa solución que construiste realmente hace sentido para tus usuarios. Y también cuando ya tienes un producto con personas que ya lo usan y hablar con estos usuarios para iterar ese producto, seguirlo mejorando y entender cómo puedes seguir creciendo es muy valioso. Básicamente siempre es útil hablar con tus usuarios. Entonces hablemos de algunos consejos para evitar mala información que no te lleve a un buen lugar al hablar con tus usuarios. El primer consejo es siempre tener una pregunta que pueda cambiar por completo el rumbo de tu negocio. Y esta pregunta puedes descubrirla o encontrarla haciendo un ejercicio muy sencillo. Imagina que tu compañía ya existe, en base a la hipótesis que tienes hoy en día, y falló, le fue mal y tuvieron que cerrar. ¿Cuál es la principal causa de ese fallo? ¿Qué tú creías que realmente no terminó siendo verdad, que logró o hizo que la empresa terminara fallando? Y luego de eso, imagínate el caso
contrario, el caso de éxito. Imagínate que tu empresa fue un gran éxito y le fue muy bien. ¿Qué cosas tuvieron que ser verdad de esas hipótesis o ideas que tienes hoy en día para que eso hubiese pasado, para que realmente fuese un éxito? Y haciendo este ejercicio vas a encontrar cuáles son esas preguntas donde, si son verdad, pueden llevarte al siguiente paso con tu negocio, pero si son mentira y las validas con tus usuarios, pueden cambiar por completo el rumbo de tu negocio. La segunda es que evites malos datos. Y en general los malos datos tienen tres formatos. Una son los elogios. Cuando las personas o los usuarios te empiezan a dar elogios sobre lo que le estás contando, probablemente son síntomas de malos datos. La segunda son comentarios genéricos o hipotéticos de cosas que harían en el futuro, o que me encanta tu idea, o la usaría todos los días. Baja esos comentarios y esos hipotéticos a cosas sobre hechos. Recuerda la segunda regla de hablar con usuarios. Y la tercera es cuando los usuarios te empiezan a dar ideas. Usualmente los usuarios no son tan buenos para saber qué quieren, y eso es tu trabajo como fundador, entender realmente qué quieren y por qué lo quieren. Entonces, cuando te empiecen a dar ideas, indaga más y entiende cuál es la causa inicial de que te hayan comentado esa idea. ¿Qué les ayudaría a hacer eso que están pensando? Otro consejo es prestar mucha atención a las emociones. Cuando alguno de tus usuarios con los que estás hablando se emociona mucho por lo que estás construyendo, o por las preguntas que le estás haciendo, o incluso ya cuando estás en una etapa donde quizás ya estás por construir un producto, te pregunta cuándo podría usar el producto, si te puede ayudar de alguna otra manera, son síntomas de que ese es un usuario muy valioso, que realmente tiene fuertemente el dolor que tú estás intentando solucionar, y ese tipo de usuarios los tienes que mantener cerca, hablar todas las semanas con ellos, porque son los que te van a llevar a encontrar qué es lo que realmente quieren e incluso construir un producto que la gente ame. Y el tercer consejo es un poco más táctico, y es que siempre busques compromiso y avance. ¿A qué me refiero? Que el compromiso es que las personas se comprometan o te den algo de valor para demostrarte que realmente tienen indicios de que el problema que estás solucionando o lo que están hablando les importa. Ciertas cosas de valor que puedes identificar es que te den a cambio su tiempo de una manera considerable, por ejemplo, que utilicen tu MVP por varias semanas o múltiples horas al día. La otra es que te den valor como su reputación, que te hagan una introducción con su jefe o con otra persona de su equipo. Y la más obvia es obviamente que te den dinero, que te paguen por tu producto, tu idea o incluso por tu MVP. El segundo punto táctico del avance es que avancen en un funnel real o en tu proceso de ventas reales. Que pasen de una introducción a que les hagas una propuesta, que pases de una propuesta a que te conecten con el tomador de decisión de la empresa que va a terminar decidiendo si compran tu producto o no. Ya teniendo estos principales consejos y las reglas fundamentales de hablar con usuarios, hablemos cómo podemos transformar esas malas preguntas del inicio en buenas preguntas. Algunas de las buenas preguntas que puedes hacer cuando estás hablando, por ejemplo, de un problema específico de tu usuario es: ¿por qué esto es importante? ¿Qué es lo que realmente te molesta o te daña en tu día a día esta situación? También puedes hablar sobre la última vez que pasó y que te cuenten paso a paso cuándo fue la última vez que pasó, qué cosas pasaron y qué tan seguido incluso pasa esto. Una vez que también quizás identificaste ese problema, preguntarle si buscaron alguna solución para ese problema o qué cosas o de qué manera lo están solucionando hoy en día. Eso también te puede dar indicios si es un problema que les importa lo suficiente para ir a Google y buscar solución de CRM para ventas o algo por el estilo, y entender si realmente valoran este problema lo suficientemente para pagarte o no. La otra que usualmente puedes hacer al final es si hay algo más que hubieses podido preguntar durante la entrevista o incluso durante la conversación casual que tengas en algún evento de networking o algún lugar por el estilo. Y esto es interesante porque vas a descubrir cosas que tú no estás teniendo en cuenta o que no estás viendo, y el usuario por ahí te puede decir: quizás no me preguntaste sobre esto y es algo que en general me genera muchas tareas repetitivas o me come mucho tiempo de mi día a día. Y la otra es preguntarle si hay alguien más con el que podrías hablar. Usualmente los usuarios que tienen ciertas características probablemente conocen otros usuarios con características similares, que al final te puede ayudar a constantemente estar en contacto con tus usuarios. Eso fue todo por este video. Ahora ya sabes cómo hablar con usuarios y sacarle el mejor provecho a estas conversaciones.
Si te sirvió este video, deja un like y suscríbete. Y ve este video de cómo entrar a una aceleradora para recibir inversión con la idea de tu startup.